Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy, tu washan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuare wakwai kaks purana inhanai tuare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu traya tawakas purana inhanai waya kahamin Wayakana kote shischiru sunay ananya nanwaya. Antes shihia wishwa. El tema de la semana. Hehoru, tu putu han hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo gestionamos salud de la EPSI Anas Guayú. Hoy con el tema de la semana y es sobre el Día Nacional de la Cefalea. El 19 de abril de todos los años se conmemora el Día del Dolor de Cabeza o cefalea en Colombia. La cefalea es la primera causa de consulta en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. La mayor parte de los dolores de cabeza no están originados o relacionados con enfermedades graves del sistema nervioso central. Es muy importante que los pacientes que sufren de dolores de cabeza continuos, muy frecuentes, como la migraña, esas personas que dicen es que estoy estresada, estoy cansada, pero son muy continuos, los dolores de cabeza, pues necesitan recibir una pronta atención para tener un diagnóstico y tener un manejo oportuno y además exitoso. Y así se evitan pues complicaciones por el sobreuso de medicamentos. Para hablar más del tema, hoy nos acompaña la doctora Leilis Adriana Mendoza Calderón, coordinadora de gestión en salud de la EPSI Anas Guayú. Así que, doctora Leili, bienvenida a este espacio. Watamar muy pushwa anaya otsehoru sao hapa hanje putska otioto costonte EPSI ka Anas Guayú. So que 19 kari kashike abril ekerans huyawai skarite ayuri cefalea mnakat ay karatumshki Guayú yasuru woma en Colombia te cefalea que hi para hat kamai ayuri su una toma Guayú ni regera no man muy buen doctor sashin Organización Mundial de la Salud que hiemreu kaimakuai pate ay karatumshki Guayú watasarite kanai heka nanai hestra chapawa no ni keta ni casa skuai pa no ni werri no keta ni casa mal watuma te manka pehewar wamani manka wasahru bunu pehewar ma no hotsia nai hete ayuri te sura kali rueki este kanai het ka wane wa roku e ha ka gon wayu e ka manka chira are enki are enski o une serhere santana au mar huri mayewa wa hia tomatra ari kareki anu wamata doctor ka Leili Adriana Mendoza Calderón, coordinadora juruto achahasut squai pa ana absolute EPSI ket Anas Guayú anaya otsa horu wapo intehene hop na terkanuri ket cefalea mano iguanore. Bueno, doctora Leili, iniciemos con una primera pregunta. ¿Qué es la cefalea o dolor de cabeza como lo conocemos muchas personas? Para hatkarasa kirasmite doctor kasa white cefalea kanuri hamus squai. Buenos días, gracias por la invitación a este programa. Mi nombre es Leilis Mendoza, soy médica especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud. Este 19 de abril celebramos en Colombia el Día Nacional de la Cefalea. Esta fecha se conmemora para dar a conocer que la cefalea es una dolencia que puede afectar a muchas personas y es incapacitante. La cefalea es un síntoma que hace referencia a cualquier tipo de dolor localizado en la cabeza.
Es un trastorno común del sistema nervioso que aproximadamente la mitad de los adultos han padecido en alguna etapa de su vida y es la sexta causa de incapacidad en el mundo. Aunque la mayoría de las cefaleas no reviste gravedad, se debe acudir al médico cuando su inicio es brusco o muy intenso, cuando va acompañado de algunos síntomas neurológicos como la pérdida de la fuerza muscular, la alteración del lenguaje o está acompañada de fiebre. Anule hanay doctor ka wata marhamay tor wanure cefaleca waneja ay ari eki waima kaskama kashia namo instro wata sari wayu toro hiyeyu wata sari tra ataka namo insuru ya woman kat pushwa ota sulu Colombia sulu makat pushwa shet ay pirokat mayen ya toma wayu saka het wanure kariros pushwa arut kananai no te mayen me que son na mar y esa coura en como toma es por mayen bestoma es por hamon kuat pastoma terra antes ma no limpiado ta kuat pa mat sen ser wayu toma aire niki otamosia isas chiki noiki es por no jo en sama so otro wanure ka mosenek doctor con mauria rut ka pahire makat que terra no atapa kuhumoy no rir hawaran chiki te sakat para hana una mata hirre reis matruanoreka. La EPSI Anasguayú te recuerda a todos los residentes en Colombia plenamente identificados, salvo aquellas personas que cumplen los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos legalmente, deberán ser afiliados al sistema de salud. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. EPSI Anasguayú, sotu sanjia kana irwana werku que pide que ni asulu gomma, pushware, y aguanaja kana hekararoxe, aguanaja kana hekachuete wane werukua, iketa pushot kasa ihakat pura rut ka pasuru moin te oficina kariru rut ka ihana hiao tenentao hir kan tamoy hitana tehnuri puro tu sistema de salud puro goma en Colombia no hay que moin TPSI kat Anasguayú. Bueno, ya conociendo qué es la cefalea, también cuáles son los tipos de cefaleas que existen o que se presentan normalmente. Bueno, esa kirakat sumetra doctora ka herrama interwanure kat wanesia etapa suara tayari heyarar kasacheneriero. Existen más de 150 tipos de cefaleas, pero a grandes rasgos se pueden dividir en dos grandes categorías, las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las primarias representan el 90% del total, es decir, son las más frecuentes y son aquellas en las que el dolor de cabeza tiene unos criterios y características propias. Entre estas cefaleas se encuentran la cefalea tensional y la migraña, mientras que las cefaleas secundarias son la consecuencia de una enfermedad que cursa o se manifiesta con el dolor de cabeza y va asociada a otros síntomas. Anul hinik doctor ka moy watta maisari torwanurika eta sama ka 150 squat pashi papa otra arika riki maya he mauria chiakat pijamas mreu yo karmai werahakat kanurika de cefalea tensional o migraña monoy ari eki methods karmai tuaneiro ansanai he ayuri ekwanani aisu eki stoma eron kasante wanai tontos wantos nat san wayus toma kate Kamay eño en casa Wataro, Wikiru, Harayama Kakarin Shawamay. Vamos avanzando a esta hora de la mañana en esto que se llama Tú y Yo Gestionamos Salud de la EPSI Anasguayú. Con nuestra invitada hablando de lo que es el Día Nacional de la Cefalea o Dolor de Cabeza que se conmemora este 19 de abril. Queremos saber también, doctora Leili, cuáles son los factores desencadenantes de la cefalea o los dolores de cabezas. Bueno, así raket. Kaskanai heka o hamakwat pereka tu wanureka wanai mi mauria. Hamakwat para por ella. Existen factores de riesgos o desencadenantes de las cefaleas, entre los cuales se encuentra la herencia. Más del 80% de los pacientes migrañosos tienen padres o hermanos que padecen migraña. También tenemos en cuenta la edad. A partir de la pubertad y debido a los cambios hormonales, las migrañas son más frecuentes en las mujeres. Otro factor de riesgo desencadenante es el estrés. Influye de forma marcada en la cefalea tensional y en la migraña. Sobre todo porque el estrés también va relacionado con la falta de sueño, que es otro factor que nos puede desencadenar cefaleas o migrañas. La alimentación va ligada a la presencia de síntomas como el dolor de cabeza.
El consumo, la ingesta de alimentos como el chocolate, el cacao, la vainilla, los plátanos, los frutos secos, la comida chatarra, los embutidos, nos puede desencadenar un dolor de cabeza. También encontramos el consumo de alcohol, los cambios hormonales, sobre todo en las mujeres, algunos cambios climáticos y algunos fármacos también nos pueden desencadenar cefalea. Nare hanite doctor que wain mate kasit ke tai karaton ki wan wayu que roya puna ushi na pura are enski ni na shi no wara yo para hen que na raura yo kanari que herencia puna ushi pura o tamsi wane nai henuyas na toro yo kana neima ari rapo na hiyo kana mahaya na bne kakashi pana esante na mo entrari kare ki o tan hima ari que neima ari wan hap na moro are esnikis kamai awana has boy pato na iruka na re ro na mosari hon to o tamsi wane na chapaka na iruna satar muy mato hame chukot makan wane pinekiro wane kasa tanai hat kan hot kan neketa mar antes tari kare ki senai o to wane senai ne kun makat que tra nasule terrai rojo chocolate que ten que pein vainilla nasule uhot pura ana ma dos chon uno eka hososo entre limona kaspushware tres kush ala caja o hay que kaya ro chatar monakat kotte hari kasaka tre kasho uran tera watten hari kase kasho en haka ishin kahachira tera apasari esquina mo otamsia e cari esquistica sa nasure para ne perra is ne kis tomatia ya otatia awana hawakana kuai pa wana nare ro na nai ne hiyu kana para na rikamen hiyu kana is ne ki kakashi pana osuru porcent na kashi na mantia mat salata mat nauri otamsia na wane suana hai chikoi pato mapa kana puli na uno mai sama tengo na huru en sama tanto no hai kai suru ais ne ki stoma raya se she ke nara ari namoi niki nasule tra emira ro she ke pograin namoi tra e ke tra hutaren sut sin sha otamsi tra apan ka se pusho anma ais niki stom poras namoi mustakasit man kan iron ki wan wai. La inmunización previene enfermedades y defunciones por enfermedades prevenibles por la vacunación, tales como el cáncer cervicouterino que se previene con la vacuna del VPH, sarampión y rubiolas con hepatitis B y A y enfermedades diarreicas por rotavirus. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú para prevenir las enfermedades a través de la vacunación. Juntos gestionamos salud. Tamakuna hirakat, humahia kanairu, wane wairukua, ay mahirasuri, wat tasarin wanuru. Wanuru kat awaraka has, taru puna wayu, skatumakuna kat sang wayu, tumakat kat wanuru cáncer manaka, nai chong urahiyu, terkepis huntenuriau, kamune makuna BPH, musum kan kuat pasarampion, piruai rau tamsit hepatitis AB manaka, tuiru tamsit itaka, iha kat sanate pitch, kepis manka, terle makuna man. Musana kimoi, TPSI ka Anaswayu. Y ya para terminar, ¿cómo controlar la cefalea o dolores de cabeza en casa? Hamun hatuatuma wai mahaya man wanai reterho wanure kari kareki hamun hatsai mahaya watum. Bueno, hay muchas medidas que se pueden tomar para controlar los dolores de cabeza desde la casa, especialmente las migrañas o las cefaleas tensionales. En este sentido, hay que intentar tratar de inmediato los síntomas, evitando abusar de los medicamentos. Puedes descansar en una habitación tranquila, oscura, colocarse paños fríos en la cabeza, utilizar técnicas de relajación, realizar también un diario del dolor de cabeza, es decir, donde podamos colocar qué lo desencadena, cuándo inicia, con qué está relacionado, para cuando podamos consultar al médico, pues le llevemos toda esta información. Aunque la mayoría de los pacientes aprenden a tratar las cefaleas en casa con analgésico, se recomienda hacer una consulta médica ante cualquier cambio en el tipo, la intensidad, la frecuencia o la falta de control de la cefalea. Si la cefalea se vuelve más frecuente, mayor intensidad, ya no se puede controlar con analgésicos, debes hacer una consulta médica para que puedan hacerte estudios complementarios y llegar a un diagnóstico. Sashin doctor que es ari eki keitera atehan e hana michpa que pin michpa toma wama que hashaka interiata inteligente o nos chire metro mayo hiata le mai es por poitan piero mai que pisa ran po o en suma o te poitan wani kurut samat senen pi po senen piki o tamsia wani que kuai pa que
ni ahan tung wayu chire que no ranan en taikana ranan guate que por arana aguaras que pero muy callate muy guani pier muy guani pis porque que pushwaya suria mure wa pa ushiatrari que aquí ana camarika no porana en mira en guata sal de mira huskara es por astraya es por ayuri ho porero nastum que mira y peheviara que por que papir herpa nai wane tokto tatta que sa suria maye wa ho piam katsin wa ho entrari que aquí pa solo me entre her pehe que atponai pues ni rahan hachin te intensa que sa ponani. Bueno, muchísimas gracias, doctora Leili Mendoza, coordinadora de gestión de salud de la EPSI Anazguayú. Por supuesto, también a Reinaldo Ipuana, nuestro compañero líder étnico de la EPSI Anazguayú, y a todos ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados, por acompañarnos hoy viernes, iniciando el mes de abril. Desearles que tengan un feliz fin de semana y que vuelvan a sintonizarnos el próximo viernes. Feliz fin de semana, les habló Jennifer Orozco. Recuerden, tú y yo gestionamos salud. EPSI Anazguayú. Anaya Otsiholo Sauhapo y Pendra Puchka, Stomat Awara Kapucho, Tam Sitio Otto Costunte EPSI, Sauso Kaikt, Anaya Doctor, que Leili Adriana Mendoza, Sauhoski en Square Petra, Wanuri Arikaratum Eki, Wayu, Hare, Coronsha, Mountain Square Watuma, Hiakan Apkan, Hia, Wimpe, Orican, Chicano Wapumon, Paramon, Parato, Hanikanotana, Uchtu, Hanikan, Uchumankana, Anaya Sauhapo in the Puchka, whenever Rukua, Haimahap, Hapolitra Makat, Ketera, Rud Kappa here herpa. No maye wa no wa koyo la hira por makat ketera ana se ton soto hai hiya kana to wayakan acha hira shu wa ko purana.